Aquí hablamos de rock de forma diferente. Buenos días, buenas noches, bienvenidos a Conversaciones Rockeras, una nueva emisión, un nuevo programa. Ojalá te quedes con nosotros. Hoy vamos a retroceder en el tiempo 41 años atrás. Hoy vamos a hablar de un concierto memorable en México. Sí, de verdad, mucha gente lo recuerda, de muchas generaciones. Y hoy vamos a hablar de octubre de 1981, Queen en Puebla. Así que bienvenidos a Conversaciones Rockeras, quédense, no se vayan y rápidamente presento al panel de invitados que tenemos el día de hoy. En primer lugar presento a mi amigo Joel Gaona, amigo de toda la vida, super fan de Queen, y pues es un honor tenerte aquí, Joel. Igual, muchas gracias, Armando, por la invitación. Perfecto. Luego también tengo aquí a Gabriel Bustillos, un nuevo amigo, fan de Queen, que estuvo presente en esos conciertos. Bienvenido, Gabriel. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Y finalmente, hoy tenemos la presencia de nuestro amigo Francisco Arellano. Francisco es un gran conocedor de Queen. Me atrevo a decir que es prácticamente un curador musical de Queen, sabe mucho de Queen. Y él es el coordinador del Queen Fan Club México y tiene una revista donde se documentó la presencia de Queen en México. Ya lo verán, tiene grandes historias. Bienvenido, Francisco, un placer tenerte aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ok, bueno, pues muchachos, ustedes estuvieron ahí presentes en Puebla en octubre de 1981. Yo lamentablemente no pude ir porque era muy pequeño, no me dieron chance mis papás de que me llevaran, pero yo sé que pues ver a Queen fue algo mágico para todos ustedes. Probablemente Queen venía en un gran momento musical, no venía de bajada como muchos grupos que han venido a México 15, 20 años después. Yo creo que Queen venía en un gran momento. Y Joel, pues tú platícanos cómo fue esa gira. Fue parecida a lo que se conoce en el disco de Queen Live Killers, lo que tú nos quieras comentar. Bueno, pues para empezar, yo fui al segundo concierto de Puebla, ¿sí? Que es otro también de los puntos que veníamos platicando hace rato y que no toda la gente sabe y se ha mal informado mucho, como que Queen un solo concierto, ya era el tercer concierto que daban en México, dieron uno en Monterrey y dos en Puebla. Entonces ya teníamos mucha expectativa. Yo tenía 12 años cuando fue mi primer concierto masivo. Había visto grupos nacionales en vivo, en pues tocadas pequeñas, las que se hacían por la glorieta de Insurgentes, no sé si recuerdan, en la época que estaba Chacmol, Iconoclasta y ese tipo de bandas que había en Ciudad de México, pero no tenía la experiencia de un concierto masivo, y aparte de una banda de este nivel y en un estadio. Fue en el estadio Zaragoza, Ignacio Zaragoza, el estadio de béisbol de Puebla. Tuve la suerte que pues mis papás no se espantaron de que les pidiera ir al concierto. Ellos les gustaba la música de Queen y yo creo que prácticamente ya se la sabían de memoria porque yo todo el día estaba escuchando discos. En ese entonces acababan de lanzar el Flash Gordon. El Queen The Game tenía un poquito más tiempo que se había lanzado en México, e incluso pues ya empezaba a escucharse algunos sencillos de ellos en el radio. Si mal no recuerdo, creo que era Save Me y Another One Bites the Dust las que estaban transmitiéndose en radio, principalmente en radio AM. En ese entonces todavía no existían las estaciones FM de
radio como años después fue Rock 101, sino el rock lo oías como en La Pantera, Radio Éxitos. Entonces sí conocía. Radio Universal. Esa fue la ventaja por la que me llevaron. No solo me dejaron ir, me llevaron y pues hicimos el tour hacia allá, hacia Puebla, ¿no? Papá nos llevó en el coche, íbamos mi hermano, mi mamá y yo, toda la familia. Y pues sí se había dicho algo de amarillismo en el radio, de que había habido disturbios en el concierto anterior, pero no era todavía tanto lo que se escuchaba, eran mucho, como que tardaron unos días todavía el amarillismo en general y los mitos. Y pues cuando llegamos al estadio, pues lo que vimos, o sea, en ese entonces no había la organización que hoy estamos acostumbrados en los conciertos, no era todavía un tema tan institucional. Y pues mucha improvisación, ¿no? Lleno de granaderos afuera, revisando y te quitaban, ¿no? O sea, las puertas del estadio se abrieron como al mediodía, si no me equivoco. Y pues prácticamente era estar ahí en el estadio entre 6 y 8 horas a que se oscureciera para que empezara el concierto. Y pues la entrada era libre, ¿no? No había asientos numerados, por decir. Todo el estadio de béisbol en la parte de abajo y en las gradas. Las gradas eran gradas de cemento, no eran asientos así individuales. Entonces, pues uno se acomodaba donde podía, ¿no? Pues mucha gente ya estaba ahí abajo, hasta adelante, pero pues imagínense, miles ahí de adolescentes, jóvenes y uno que otro adulto, pues por muchas horas, sin nada que hacer. Pues fue muy divertido todo ese tiempo de espera porque se organizaban como las guerritas de calcetines llenos de arena. ¿Sí? De repente se veían las nubes de arena y la gente salía corriendo, pero era un tema como de hacer nubes de arena. Repito, era un estadio de béisbol, entonces imagínense las toneladas de arena que podía haber allá adentro de tierra, y pues todo el mundo andaba rellenando los calcetines y los aventaban como de David y Goliat, ¿no? Después había música en el fondo, se estaba poniendo música en el PA del lugar, y pues yo en el tiempo que estuve ahí, lo mismo, traía una camarita, no sé si recuerdan las camaritas, pues la camarita que podía traer un niño de 12 años, creo que eran de 110 milímetros, unas cámaras pequeñitas, de muy baja resolución, y recuerdo que a mí sí me impresionó desde llegar al mediodía y ver ahí armado el escenario, que era el escenario que ya habíamos visto en la portada del Live Killers, ¿no? Los tableros estos de luces redondas y el parche de la batería de Roger Taylor. Entonces ya sentías que estabas en el concierto, desde ese momento sentías esa sensación en el estómago de mariposas y de nerviosismo, pues de qué venía, ¿no? Y pues no era un tema como digo, de que estuviera muy bien organizado el lugar, pues llevábamos casi como de picnic, que llevabas tus sándwiches que mi mamá había preparado, y pues estuvimos ahí haciendo tiempo. Ya cuando se oscureció el concierto, yo lo que más recuerdo es esta vibración, que nunca en mi vida había oído un sonido tan potente y tan pues de muy buena fidelidad, ¿no? Comparado con mis experiencias anteriores. Todo el estadio vibraba hasta el piso, y ya para ese entonces nosotros estábamos en las primeras filas, pero ya de las gradas. Ya nos habíamos quitado de la zona de arena, pues por mis papás, por seguridad, pues iban con niños y todo, prefirieron ponerse en la zona de las gradas, y pues, sentías hasta que el cemento del estadio vibraba. Y ese día iniciaron con el Rock de la Cárcel. ¿Sí? El setlist es muy parecido al setlist del día anterior, del día anterior y el de la semana anterior, que había sido en Monterrey y que habían transmitido en radio. Entonces, más o menos, teníamos, bueno, yo tenía idea que era qué canciones seguían, ¿no? Entonces, pues era una emoción total estarlas oyendo, y creo que lo más impresionante para mí fue esa sensación que el sonido se te saliera aquí o sea, te vibraba en el tórax.
la explosión con la que inician al final, después de la vibración, es una explosión como un relámpago y es cuando arranca la banda a tocar. Entonces sí fue una experiencia totalmente inolvidable. A mí sí me dejó marcado de por vida haber visto a Queen, y más cuando no solo lo que mencionaste anteriormente, ¿no? De que si era una banda que estaba en su cúspide en ese entonces, pues venían de todos esos discos, esas joyas que hicieron en los 70s, pero también la edad a la que lo vi, como que empecé con el pie derecho en mis conciertos masivos. Entonces, pues yo todavía hoy veo, lo que más se acerca a ello es ver el concierto, el de Montreal, es decir, el que de las grabaciones oficiales o filmaciones oficiales, pues prácticamente ver eso para mí me remite otra vez a esas sensaciones que tuve en la niñez de ver a Queen, y verlo cuando eres un super fan, ¿no? Claro. Gabriel, ¿para ti qué representó ver a Queen? Sabemos que en los 80s en México pues no había tantos conciertos, había cierta represión, todo el mundo lo sabemos. ¿Con cuánto tiempo se anunció el concierto de Queen? ¿Recuerdas cómo fue la promoción del evento? Ahora sí que te quedo mal con la publicidad que llegué a ver, ¿no? Pues tenía yo escasos 16 años apenas. Ok. Pues era, como decimos, era yo un morrito, pero pues ya oías a Queen, ¿no? Sabías quién era, oías sus canciones, todo era lo máximo que te podía ocurrirte a esa edad llegar a ver un concierto así, ¿no? Era algo, no sé, o sea, la verdad es una sensación muy padre, como dice Joel, ¿no? Dice, llegar a ver a tus ídolos de ese momento, otra era, vaya. Y sí, como recuerdo que mis amigos de la calle me decían, oye, vamos a ir, sí, todos apuntados y todos, no, una euforia por ir a ver ese concierto y pues ya de ahí esperarlo, ¿no? Y luego, como no pudimos ir el sábado porque ya no había boletos, obviamente, encontramos el día domingo, pero empiezas a oír todo lo que había sucedido, ahora sí que en el día antes, eso de que se habían quedado a acampar desde 2 días antes allá fuera de la puerta y esperando, ¿no? Y luego también obviamente toda la gente ya desesperada por entrar, el clásico portazo, ¿no? Que tumbaron la puerta para entrar todos como podían, ¿no? La cosa era entrar a ver al grupo. Eso es algo que, pues ahora sí que no me tocó, ¿no? Porque yo fui al otro día. De ahí, pues como dice Joel, estar ahí con la guerra de calcetines de arena, eso sí me tocó. Pues tengo una anécdota muy curiosa porque estábamos en la parte central. Cuando llega de pronto un chavo, abre su periódico, no sé si lo pueda yo comentar o no, pero abre su periódico lleno de marihuana y ves cómo le cae un calcetín así de tierra. No te agarra su periódico, lo envuelve, obviamente ya saben qué seña no hizo y se va corriendo a otro lado. Obviamente todo lo que son los olores de esos productos, pues ya los conocemos, ¿no? Por alguna vez te ha llegado. Era, vaya, yo creo que el que no lo fumaba en ese momento es porque no estaba en el concierto, caray. Era una fumadera, pero tremenda. Y pues yo creo que eso los prendió a todos porque la verdad fue un concierto muy, muy animado que hasta cierto momento sí se puso, sí había un orden, ¿no? Lo que sí hubo para entrar, pues fue todo un caos. Pues de ahí, ahora sí que la vimos que pensábamos, bueno, nosotros pensábamos, no, pues sabes que a la salida nos vamos a tener que esperar para que se vayan todos, porque sí va a estar esto de locos. Pero pues no, gracias a Dios todo salió muy bien, todos salieron muy, muy tranquilos después de haber oído ese concierto, que la verdad sí estuvo, vaya, digo, fue mi primer concierto, estuvo increíble. La verdad fue algo que me encantó y sí, como dice Joel, ver el juego de luces, decías, oye, no, padrísimo, ¿no? Que ahora ya ves otro tipo de luces diferentes a las de ellos en ese entonces,
ya todo ha cambiado, ya ha mejorado mucho, ¿no? En cuestiones de conciertos y efectos especiales y todo ese tipo de cosas. La verdad, muy, muy padre que vivimos ese momento. Ok, Francisco, yo sé que tú eres de las personas que más gozaron ese evento, que incluso lo describes de gran manera en la revista que tienes, que has publicado, pero tú platícame cómo, cómo viviste tu acercamiento a Queen, qué sentiste cuando viste a Brian May, cuando viste a Freddie Mercury, a Roger Taylor, a John Deacon. Tú platícanos cuál fue tu primera impresión, cómo viviste ese oleaje humano de gente que iba en autobuses del DF a Puebla. Pues mira, como mi hermano mayor ya había ido a ver a Johnny Winter a Pachuca, él ya sabía que el transporte público no iba a ser eficiente para ir o regresar, así que decidió rentar una combi y fuimos 5 hermanos, 6 de mis hermanos y yo. No, 5 de mis hermanos y yo, éramos 6. Se nos sumaron el amigo de uno de mis hermanos, su tío, y 5 más. Entonces íbamos 13 en esa combi que rentó mi hermano para desplazarnos, porque te digo que ya sabía él por experiencia que no iba a haber transporte de regreso. Entonces, fue un caos. En el camino yo veía, les he contado que me pareciera que veníamos de Woodstock, porque en la carretera se veían remolques y casas rodantes, pero a legua se veía que no eran mexicanos, porque los que iban adentro eran rubios de pelo largo, todavía con cintas en la cabeza. Entonces decías, estos son hippies, o eran de Monterrey, o eran de Norteamérica, o incluso de Canadá, porque tenían una fisonomía muy diferente. Y ya que nos acercamos a Puebla, vimos una manta que estaba de lado a lado de la carretera que decía bienvenido Queen a Puebla. Nos emocionamos porque dijimos, pues mira, creo que es buena señal, sí se va a hacer el concierto, porque había en ese entonces la costumbre de que anunciaban conciertos que nunca se realizaban. Ya cuando llegamos a los alrededores de Puebla, era un caos porque nadie nos sabía decir cómo llegar al estadio. Nos dimos cuenta que había muchísima gente, que el tráfico tal vez no era lo usual porque era un embrollo aquello. Ya por fin logramos llegar a las inmediaciones del estadio y nos metimos a un predio particular porque ya todo estaba lleno de carros y nos metimos sin preguntar, no había también quien nos informara si podíamos o no, nos metimos, nos fuimos caminando y había una colísima para entrar al estadio. Se acercó el clásico policía, sí, bueno, mi policía era soldado, nos dice, pues por una corta los podemos meter antes que para que no se esperen aquí formados, pero pues no le entramos a ese intento al ofrecimiento del soldado. Nos estuvimos esperando, vimos cómo había venta de cerveza por todos lados, no había comida, pero cerveza por donde quiera, algún vendedor de playeras, y después de una revisión muy escueta, porque pensamos que nos iban a cachear, y resulta que no, nada más nos preguntaron, ¿traen botellas? Les dijimos no, llevamos 2 morrales. ¿Qué traen los morrales? Pues una grabadora, una cámara de fotos, y ya las palparon, dijeron, buscamos botellas, si no hay botellas, adelante. Entonces metimos 2 grabadoras, una cámara de cine y una cámara de fotos Kodak, igualita a la que describía Joel Chiquita. Ya que atravesamos un cuarto oscuro, todo lleno de, pensamos eran piedras, después supimos que eran restos de cámaras y de grabadoras que se habían caído, y como fue muy accidentada la entrada, no los podían recoger porque aparte estaba muy oscuro, se les caían y ahí se quedaban, y los que seguíamos entrando los íbamos pisando, y pues medio nos tropezamos, pasamos ese cuarto oscuro y ya salimos por las gradas hacia el estadio y ya vimos las luces, unas pocas porque la mayoría eran focos fundidos,
el estadio tenía mucho tiempo en desuso, se notaba que apenas si lo habían echado a andar todo porque estaba todo muy abandonado, y nos brincamos a la cancha, nos brincamos, pasamos un foso, y luego del foso ya nos brincamos a la cancha a esperar a que empezara el concierto. Yo alcanzaba a ver unos extranjeros que llevaban una cámara de cine profesional, estaba muy impresionante porque tenía tripié y todo. Y ahí estaba, yo no me quedé sentado en la grava roja del suelo porque era del estadio de béisbol, y me senté sobre los tobillos así como flor de loto, y uno que estaba atrás me dice, voy, no me vaya a ensuciar. Pues en la vida había ido yo a un concierto y era así como que pues pues la primera vez que iba a un lugar así no tenía idea de qué hacer, qué no hacer, y total que esperamos, y como dice Joel, de repente, luego esperé un buen rato porque se colgaron, empezaron como 9:45, se empezó a ir un sonido de sintetizador, pero fuertísimo, tan fuerte que te vibraba el tórax, el estómago, y era una sensación increíble porque decías esto de qué se trata, ¿no? Yo vine a un concierto y ahorita siento que todo el cuerpo me está vibrando, y iba aumentando, 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 y en eso estábamos cuando empezó un empujadero, pero parecía peor que saliendo del metro Pino Suárez o cualquier estación así muy llena, empujones a más no poder, y todo era oscuridad porque apagaron las luces hasta cuando se prenden los reflectores, los paneles de luces que empezaron a moverse y a levantarse al mismo tiempo que la música, que iba subiendo, 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 hasta que al final hubo una especie de explosión, y unos segundos se escuchó silencio, no sabíamos qué estaba pasando, y la gente impaciente, gritando, empujando, y en eso empezó la música, pero la voz de Freddy no, el micrófono de Freddy como que falló unos segundos porque empezó con We Will Rock You, la versión rápida, pero no se escuchó el principio de la voz de Freddy, ya como que de repente ya arreglaron la falla y se empezó a escuchar. Me preguntabas cuál fue mi impresión de ver a Queen tocando. En esos instantes yo lo que quería era evitar que me aplastaran, porque eran los empujones tan fuertes que todos mis hermanos nos agarramos de las manos, y en la grabación que hizo mi hermano se escucha como una de mis hermanos le grita a mi hermano mayor, a Carlos, que le gritaba Carlos, Carlos, y mi hermano nomás volteó y dijo, no se suelten, íbamos como si estuviéramos jugando coleadas, pero luchábamos porque no nos tiraran, porque si nos tiraban, hasta ahí habíamos quedado, porque era un empujadeo tremendo. Ya se puede decir que tal vez después de la tercera canción, que se calmó todo, bueno, es un decir, ya no nos empujaron tanto, logramos ver ya a Freddy, a Brian, pero estaba esa sensación de nervios, como de que a ver en qué momento nos vuelven a empujar, porque sí sentíamos que ahí nos aplastaban. Pero el sonido increíble, una nitidez, fue también mi primer concierto, una fidelidad increíble. Tú veías cómo los movimientos de cada uno al interpretar, a tocar su instrumento, correspondía a la música, no lo podías creer, que alguien te hubiera dicho, como alguna crónica que leí, que hacían playback, tú veías cómo todo correspondía a los movimientos que veías de los músicos. Entonces a Freddy yo veía que se movía mucho, ya después supe por qué era, para evitar que no lo fueran a golpear con algo, porque incluso cuando empezaba la tercera canción, en la grabación que hizo mi hermano, se escucha una de mis hermanos, Maru, cuando dice, qué barbaridad, las botellas las aventaban y el proyectil llegaba al borde superior del escenario, se rompían los vidrios y caían, y con las luces parecía como diamantina, pero eran botellas. Entonces Freddy como que volteaba y no lo podía creer, no dejaba de cantar, pero se movía mucho como diciendo, pues estos locos me van a atinar en una de estas, y se movía mucho. Al principio se veían enojados, luego se veían como divertidos, como diciendo, esta bola de locos, quién sabe qué es lo que quieren, pero nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros. Por lo mismo se esforzaron y tocaron muy bien. Es muy similar al concierto de Montreal, efectivamente. El concierto de Montreal fue en noviembre, el de Queen fue en octubre,
es una secuencia similar de canciones, pero imagínate, el grupo más popular, con éxitos en el radio sonando en ese momento, tocando en vivo y con un equipo de sonido increíble y el mejor equipo de luces del momento, parecía que estabas en un sueño. Hace rato mencionabas de la publicidad, ¿no? Que comentaste a Gabriel de la publicidad. Yo no recuerdo tampoco como él con cuánta anticipación, cómo me enteré. Yo creo que habrá sido en radio. Los boletos, pues como ya comentamos hace rato, se los vendía Boletrónico en ese entonces, y la referencia más o menos de la época era que andaban, si mal no recuerdo, en 400 pesos o 300 y algo los boletos. Casi unos meses después o poco tiempo después que vino Police al Poliforum, un boleto de Police andaba alrededor de los 2,000 pesos. ¿Verdad? Entonces, a lo que voy es que el precio no era tan excesivo como hoy es con muchos músicos cuando llegan en su mero nivel. Era relativamente accesible el boleto en comparación incluso con el presente, ¿no? Hoy si viene un artista que esté en su tope, en su máximo, en su momento, pues son ridículamente caros los boletos. Claro. Y en cuanto a publicidad... Mira, Joel, dice, bueno, ahí lo acerco. Miren, ¿ahí trae el precio? Sí. 330 pesos. Mira, no estaba tan mal, sí. Grupo Queen y en Boletrónico. Parecía como un recibo de nómina. Sí, así era mi boleto. ¿No? Y muy diferente a los boletos que hoy conocemos. Sí, no, nada que ver. Eran impresos en matriz, esas impresoras de matriz de puntos. Sí. Como yo creo que pues no era tan caro un evento de rock en esa época en comparación a lo que hoy vemos para ir a ver a un grupo estelar al Foro Sol, al Palacio de los Deportes. Sí, que a veces ya caen en lo ridículo. Así es. Sí. Y mira, en cuanto a publicidad, tiene 40 años guardado este recorte. ¡Wow! A ver, acércalo ahí a la pantalla. El anuncio de los conciertos de Puebla es el recorte del periódico. Claro. Atrás trae... No qué increíble eso. Eso era parte de la cartelera, ¿no? Del cine. Sí, hasta el formatito de... Cuando estaban las obras de teatro y todas salían en estos formatos, pues desde entonces lo recorté, lo enmiqué y lo guardé en mi disco. Esta es la versión nacional, que era blanca, no plateada. Exactamente. Sí, claro. Sí, yo también tengo ese. Oye, Gabriel, y en la ciudad de Puebla había muchos pósters como de esta clase, ¿no? Anunciando el Fíjate evento, que sí, ¿no? sí lo recuerdo, pero la verdad, tío, no mucho. O sea, pues en ese entonces no salía, por la edad no salías mucho a la calle solo, ¿no? Más que yo vivía del otro lado de la ciudad, pues, pero sí recuerdo que el irte acercando al estadio los empezabas a ver ya más seguido, ¿no? Los veías en la parte del Boulevard 5 de Mayo, que es el que comunica casi del lado de extremo a extremo de la ciudad. Sí veías esos letreros en los postes, ¿no? Pero sí en las partes del centro también lo veías. Pero yo la verdad sí me acuerdo muy poco de ese cartel, pero sí lo recuerdo, ¿no? Que lo llegué a ver. O sea, ¿tú vivías en Puebla? Sí, yo vivía ahí en Puebla, bueno, vivo en Puebla. Ah, perfecto. Bueno, de hecho soy oaxaqueño, pero llegué muy chavo a los 3 años, 4 años, llegué a Puebla con mi familia, pues. Ok, ¿y la gente de Puebla sí asistió o era más bien gente de la Ciudad de México? Pues fíjate que venía como más gente de México, de Cuernavaca, venía mucha gente, del mismo Veracruz, porque ahora sí que no sé cómo le hacían, porque los poblanos queríamos comprar un boleto y no podíamos, como que no teníamos mucho acceso a pues sí, ¿no? Al acceso de comprar boletos fácilmente. Entonces, ya sabes, ¿no? Le empiezas a preguntar a los cuates, oye, ¿quién va a ir? No, pues yo ya lo pude comprar aquí, yo lo compré allá, pues por favor, cómpramelo, ¿no? Y entonces ya juntábamos todos los que íbamos a ir, y sí, órale, 10, 12 boletos creo que compramos por medio de un amigo que sí pudo conectarse, ¿no? Y comprarlos.
Pero yo así de que me dijeras, oye, ay, voy a ir a comprarlo allá a la esquina, ni enterado dónde los vendían. Yo tuve que encargarlo, que me lo compraran. Igual mi Sí, hermano. Sí, tío, no era tan fácil el acceso. Ahorita te metes al internet y compras cualquier boleto en donde quieras. claro. Lo que Oye, comentaba, Francisco, perdón, perdón. adelante, adelante. No, Adelante, lo que Gabriel. comentaba Francisco hace rato, eso sí me acuerdo, cuando empieza el concierto, todo lo que pasó ahí es que todos los que estaban en las gradas, todos se bajaron a la cancha y por eso se empujaron todos hacia adelante, pues todos queríamos estar ahí pegaditos. Y esa era vaya, estabas cuerpo con cuerpo, o sea, no podías ni moverte, ni sentarte, vaya, o si estabas sentado te tenías que parar, no podías permanecer sentado ni hincado. Recuerdo, creo que había unas sillas hasta atrás, ¿no? De la cancha. Esas sillas creo que las hicieron un lado, las amontonaron todas y todos de pie. O sea, y si no había cómo quedarte sentadito ordenadamente. Perfecto. Oye, Francisco, tú me comentabas que el escenario fue de las cosas que más te llamaron la atención, ¿no? Voy a mostrar una foto de tu revista. Sí, Bueno, y prácticamente si ustedes observan, pues el escenario era a nivel de piso. Bueno, no sé cuánto tendría de alto, pero pues obviamente sí, pues al ser un terreno pues lineal, era más complicado observarlo, entonces por eso se daba un poco el amontonamiento de personas. Pero, Francisco, ¿qué más podrías platicar del escenario que resaltaras? el escenario estaba a 3 metros del suelo. Ok, Entonces, era los que estaban hasta adelante sufrieron tortícolis, algunos, porque estaba muy forzado poder ver a Queen porque les tocaba pues muy alto. Un amigo logró subirse al escenario, se subió a los hombros de, creo, su hermano, y antes que él se subió otro. Ya que se subió el primero, lo aventaron los de seguridad de Queen, y ya que mi amigo también logró subir, de ver cómo cayó de feo el que aventaron primero, en el momento que le gritaron, bájate, él dijo, pues ni modo, pegó el brinco, no veía ni dónde iba a caer porque estaba muy alto, pero sí el escenario estaba bastante alto, previendo precisamente ese tipo de actitudes de la gente de quererse subir. En Venezuela, en Argentina, en Brasil, el escenario era más bajo, incluso la gente podía subir a la altura de sus codos, se podían recargar. Aquí no fue así, yo creo que alguien les advirtió. Entonces, eso respecto al nivel del escenario. Las bocinas era una torre como de unos 10 metros, y las luces eran cuadros si mal no recuerdo, de 4x4 o de 3x3. El chiste es que era todo sincronizado por computadora, que me impresionaba cómo todo era como... había estado de moda Fiebre de Sábado por la noche, y mis hermanos llegaban a hacer tardeadas en los que ponían luces, unos foquitos, y los sincronizaban con un no sé qué equipo. Qué diferencia ver unos cuantos foquitos sincronizados a la música, a ver todo un panel que apuntaba hacia ti, y no nada más eran los paneles que estaban en la parte alta, a los lados y hasta arriba, todo sincronizado con la música. Fue impresionante, ya de por sí se oía muy bien, y luego con todo el conjunto, no lo podías creer. Preguntabas de los portazos, hubo 3 portazos, uno cuando estaban en el chequeo de sonido, la gente pensó que ya había iniciado el concierto, y lograron entrar muchos en un portazo. Luego hubo 2 portazos más, entonces hubo sobrecupo. Mucha gente que tenía boleto para el sábado no logró entrar. Entonces lo que hicieron fue anunciar por radio que los que no pudieron entrar el primer concierto les iban a hacer válido el boleto del día anterior, con solo mostrarlo. Y una persona que estuvo recogiendo los boletos, que los juntaron en costales, recogió los que estaban completos y se los regaló a sus amigos para que fueran. Les decía, vayan, los van a dejar entrar con este boleto aunque sea el día anterior.
así quedó bien con sus cuates, pero lo que fue el primer concierto, hubo sobrecupo. No se han puesto de acuerdo cuánta gente entró. Hablan de entre 45 a 65. El estadio era pequeño, pero fue tal la cantidad de gente en la cancha, más la de los gradas, que posiblemente se haya llegado a los 45,000 personas. Perfecto. Oye, Joel, ¿y recuerdas si hubo algún grupo abridor o estaba contemplado alguien como telonero de Queen? No hubo ningún grupo abridor. Y pues yo lo que supe de que fue muchos años después que Chuck Moll había estado considerado y por eso, pero en el momento no se supo, o sea, no es que estuviéramos esperando un abridor los que fuimos. Y digo, me imagino que sí es cierto lo de Chuck Moll, porque creo que lo comentan ellos mismos, sí. Pero en el momento no estaba anunciado nadie. Okay. Para los que fuimos ahí, si no salió Chuck Moll, no sentimos que faltara algo porque no sabíamos que iba a salir Chuck Moll. Claro, bueno, aquí voy a mostrar, a ver si se alcanza a ver, en la revista de Francisco, aquí en la parte de abajo, miren aquí, podemos ver a Carlos Alvarado, que era tecladista de Chuck Moll, que en paz descanse, y a Juan Bolaños, que ya lo entrevistamos aquí en el canal, que fue cantante de Luzbel, y que ahora tiene una banda que se llama Bartok. Pero aquí, Francisco, te quisiera preguntar si sabes algo más de lo que pasó con Chuck Moll. Sí, claro, incluso llegué a platicar con Carlos Alvarado en varias ocasiones. Ellos fueron fueron apalabrados como grupo abridor, y cuando ya se iba a dar que ellos tocaran, un promotor local les dijo, sí van a tocar con Queen, pero tienen que pagar 100,000 pesos. Entonces ellos trataron de averiguar por qué el cambio, no lograron averiguar nada ni arreglar nada, entonces tuvieron que cancelar porque dijeron, ¿cómo encima de que no nos pagan, nosotros tenemos que pagar? Que aunque les convenía, porque iba a ser una gran audiencia, no estuvieron de acuerdo en que les cobraran, puesto que nunca les habían dicho eso. Entonces, después de que les dijeron 100,000 pesos, no, pues no tocamos. Se quejaron, sacaron un periódico, una nota para quejarse, pero ya no hubo forma de que tocaran. Y se tuvo que cancelar su participación como grupo abridor en Puebla. ¿No? Nosotros pensaríamos que este concierto de Queen en México no tuvo trascendencia, o que nosotros como mexicanos le damos una trascendencia mayor, pero en realidad no es así. Miren, les voy a mostrar un libro que probablemente ustedes conozcan, se llama Queen y Freddie Mercury, es de un autor que se llama José Luis Marín, de una editorial que se llama Manontropo, una editorial española. La verdad es que estos autores españoles luego a mí me sorprenden mucho, y aquí viene pues una sección igual que se llama conciertos memorables, y viene una que dice, a ver ahí, no sé si la alcancen a ver bien ahí. Bueno, supuestamente dicen que la gira se llamaba Gluttons for Punishment Tour 81. Y no es cierto. Okay. Es un error, okay. ¿no? Y él refiere aquí que la gira había pasado por Venezuela y México, y que cuando Queen llega a México se había topado con una serie de problemas de corrupción, burocráticos, que jamás habían imaginado, que México pues estaba dirigido por José López Portillo en esos años, y que pues el gobierno frenaba cualquier intención pues del derecho de reunión, porque no les gustaba la acumulación de grandes masas, ¿no? Y describe un poco lo que se vivió ese día en el concierto. Dicen que cuando la banda interpretaba Now I'm Here, un aficionado se subió se saltó las escasas medidas de seguridad y fue a abrazar a Mercury, pero fue arrojado del escenario por uno de los asistentes, lo que provocó la ira de las primeras filas, ¿no? Y luego
hay una parte donde dicen que al terminar Tie Your Mother Down, se enojó Freddie Mercury, y dice este autor que ahí se dio un diálogo que dice: muchas gracias, Puebla, México, thank you for the shoes. Adiós, amigos, motherfuckers. Goodbye, you bunch of tacos. ¿Es cierto eso o ustedes qué piensan? Mira, déjate comento, de inicio ese libro en la primera edición, en la foto circular que está arriba, tenía a Pablo Padín, es el cantante de un grupo tributo argentino a Queen que se parece mucho a Freddie. Hubieras visto cómo se pitorrearon los fans de todo el mundo cuando dijeron: vean qué documentado está este libro, que se equivocaron y pusieron una foto de un doble de Freddie y no del verdadero Freddie. Ya en la reedición corrigieron y pusieron la foto del libro que es el que tú tienes. ¿Te refieres a esta parte, ese, no? Sí. Ajá, ok, ahí la acerco. En la edición primera viene Pablo Padín, un argentino que se parece mucho a Freddie. Ya de ahí te das cuenta el poco rigor que tuvieron para hacer el libro. Ese yo estuve a punto de comprarlo, lo ojé y vi esos detalles que comentas. Está bien para documentarse, ¿no? Pero hago la aclaración que lo que él comenta en ese libro está equivocado en cuanto a que sí, Freddie dijo lo que ahí consigna, pero fue al final del concierto, no en Tie Your Mother Down. Cuando se acabó el concierto, efectivamente dijo: thank you for the shoes, you are a bunch of tacos, thank you, gracias amigos and motherfuckers, goodbye, pero eso fue al final. Entonces, ahí hay una serie de historias que tejió este autor español que no se apegan a lo que en realidad pasó, pero ya con lo que revolvió de información que es real y con lo que él puso, pues empieza a hacer esto, a diluir la verdad. Entonces solamente te comento que lo que él escribió sí fue, pero no fue en la parte que él dice, ni tampoco corrió alguien a abrazar a Freddie. Fueron las dos personas que te digo, una que solo, es más, yo saqué película, Super 8, y se alcanza a ver en la película, cuando la primera persona que se sube, se logra trepar, se ve que se voltea hacia la gente y pega un brinco, pero de repente desaparece. ¿Por qué? Porque alguien la aventó y se cayó, y la segunda persona que se sube, que es conocido amigo que prestó 2 fotos para la revista, le gritan: bájate, y pega un brinco. Ni siquiera les dio tiempo de acercarse a Queen, porque fue durante la canción de Get Down, Make Love, y era la parte de los efectos de luces y de humo. Entonces el grupo solo estaba Brian del lado derecho, y los que se subieron se subieron del lado izquierdo. Así que ahí hubo un cruce de cables de todo lo que escribió esta persona. Sí. Ok, ¿algo que quieran agregar? Sí, yo quería sumar a lo que dice Francisco. A experiencia personal, me ha sucedido que yo creo que el 80% de ya sean reseñas o artículos que ves, principalmente en internet, de los conciertos de México de Queen, están totalmente, o sea, llenos de falsedades, de leyendas urbanas. Más, yo me atrevería a decir que el 80 o 90% de esos están escritos por gente que nunca estuvo ahí. Yo creo que si uno profundiza y se pone a ver, pues probablemente todavía ni nacían. Y se da mucho en lo que estás viendo en internet. Incluso los detectas mucho porque son clickbaits al final. Te ponen un título amarillista para que te metas al artículo y te inventan y ya le dan más vueltas cada vez. O sea, yo creo que ya hasta sopitas.com lo ha ido haciendo esas cosas, poniendo esos, esparciendo todos esos mitos que una y otra vez ya están tan refritos que ya pues parece como una historia de ciencia ficción, ya todo lo que narran alrededor del concierto de Queen, y lo ves mucho en internet. Mira, perdón, este libro es
el que se llama Gluttons for Punishment, salió en 1982. La gira no se llamaba así, la gira se llamó Queen Sudamérica 2 y el título de Gluttons for Punishment lo sacaron en este libro, así que pues son rumores, son historias que nada tienen que ver con la realidad. Ok, oye Francisco, antes de que despidamos, platícame un poco de tu disco en vivo de Queen en Puebla. Pues mira, como te dije, gracias al apoyo de mis papás, yo les dije de hacer un disco. Ellos nunca me entendieron la razón, pero la razón es que uno es fan de Queen. Yo vi catálogos y LPs de Queen a la venta de otros conciertos y ya tenía algún disco pirata inclusive por ahí, y yo esperaba que saliera uno de Puebla, pero al ver que no salía, pues les dije a mis papás, oigan, denme para hacer un disco y luego les pago. Al final nunca les pagué, pero un cassette que compré en el Chopo, que me sonó muy bien, de calidad, lo llevé a un estudio de grabación que estaba por el Metro Revolución, y me acuerdo, el ingeniero se llamaba David, le conté lo que quería hacer, y obviamente se dieron cuenta que yo lo que quería hacer era algo no oficial, pero pues tratándose de dinero, pues aceptaron. El cassette lo pasaron a cinta de carrete abierto y de ahí lo mandaron a una maquiladora en la colonia Buenos Aires, en la calle de Allende. Ahí me lo hicieron los estampadores, hicieron las 1000 y tantas copias, y me acuerdo que llevamos en una carcacha que compró mi papá, el carro iba sentado del peso de las cajas, eran 10 cajas, yo creo que cada caja pensaba como unos 30 kilos, y me entregaron todos los discos, y fue así que saqué este disco, pero como yo quería que no, le quise cambiar la portada y le puse el No More Mañanas, y aparte de No More Mañanas hubo otro que se llamó Tribute a Freddie Mercury, In Memoriam, y quién sabe cuántas, Requiem to Freddie Mercury. Hice como 12 portadas diferentes. Claro que yo también no quise lucrar con la muerte de Freddie. Cuando murió Freddie, dejé de vender el disco como 3 años. Hasta después seguí vendiéndolo, pero aún así sí saqué uno con un rótulo que decía Requiem a Freddie. Y me acuerdo que un tepiteño lo vio, me dijo, lo hubieras traído cuando se murió Freddie, se hubiera vendido a pasto. Y le dije exactamente lo que no quería, porque se me hacía muy feo aprovechar la muerte de Freddie para sacar a vender esto, ¿no? Pero total que así fue, que 1000 y tantas copias de este disco han circulado por todo el mundo. Brian May tiene 2, tiene el No More Mañanas y tiene esta versión también. Bueno, me parece ser que ya no tenemos aquí a Gabriel, pero aún así le agradezco su presencia aquí. Y oye, Francisco, rápidamente dale a la gente tus redes, donde te pueden localizar para adquirir la revista de Queen en Puebla y otro set que tienes con la playera. Platícale rápidamente al auditorio dónde te contactan, cuáles son tus redes sociales o tus teléfonos. Sí, ahorita por cuestiones de la pandemia solamente está en funcionamiento la página de Facebook, pero que está a mi nombre. Entonces la página es Francisco Arellano Baltasar y entre paréntesis dice Queen Fan Club México, porque como te dije, hay como 20 páginas de Queen Fan Club México, pero la que yo coordino es esa, que está primero mi nombre, Francisco Arellano Baltasar. Ahí me pueden contactar para lo de la revista o en mi WhatsApp, que es 55 19 00 75 54. Y ahí por WhatsApp nos podemos poner de acuerdo. Ya he enviado 400 revistas a varios países, a toda la República, y en el Distrito Federal, pues nos quedamos de ver en un punto como cuando te entregué la tuya, Armando. Entonces, esas son las dos formas, por WhatsApp y la página de Facebook de Francisco Arellano Baltasar, Queen Fan Club México. Perfecto. Joel, pues nuevamente muy agradecido de tenerte en este programa. ¿Algo que le quieras decir a la gente? Pues no, gracias a ti, Armando, y a Boris por
atrás de las cámaras, allá por la invitación. Y pues fue un gusto platicar y conocer gente nueva también y que pues, nos comparte, ¿no? Todo esto que es tan envidiable para quienes nos gusta la música de Queen. Perfecto. Francisco, muy agradecido, un verdadero placer tenerte aquí. Como te lo dije, eres casi un curador, un cronista de Queen, sabes mucho. Gracias por aceptar la invitación esta noche. Gracias a ti por contactarme, por las facilidades y por la voluntad de difundir pues lo que viví y complementarlo con Joel y con Gabriel. Pues muchas gracias por el espacio. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado este programa de Queen. Nos estamos saludando en la siguiente emisión de Conversaciones Rockeras. Que el rock sea con ustedes. Hasta la vista.